Durante siglos, esta sábana mortuoria ha sido venerada en el mundo cristiano como aquella que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret luego de su crucifixión. Pero, ¿cómo podemos estar seguros se trata de una verdadera reliquia y no un engaño, o que simplemente corresponda a la imagen de otro hombre? Es un hecho ampliamente conocido que en 1988, 3 laboratorios independientes realizaron una prueba de carbono 14 a unas muestras de tela de este manto para así determinar su antigüedad, y en todos los casos, el resultado obtenido estableció su origen entre los años 1260 y 1390 de nuestra era. Es decir, no podía corresponder a la sábana mortuoria que, de acuerdo a los evangelios, cubrió el cuerpo de Cristo hace casi 2000 años. En resumen, y como conclusión lógica de este resultado, o el sudario es una muy elaborada falsificación de la Edad Media o, de ser auténtico, mostraba el cuerpo de otra persona que, por alguna extraña o casi milagrosa circunstancia, dejó impresa su imagen en esta sábana. Pero si no corresponde al sudario de Cristo, si a fin de cuentas solamente se trata de un objeto con una antigüedad no mayor de 800 años, ¿por qué tanto la Iglesia Católica como un número inmenso de cristianos en el mundo aún se niegan a aceptar el veredicto científico y continúan obstinadamente reverenciando a esta reliquia? Pudiese ser la fe o tal vez la intuición los que nos dice que no es posible que se trate de una falsificación o la imagen de otra persona, pero además de un acto de fe o simple intuición personal, ¿habría algún otro elemento que sustentase esta creencia? Ciertamente sí, sobran elementos que lo respaldan. Veamos algunas consideraciones objetivas. ¿Falsificación? De tratarse de una falsificación, la imagen no corresponde a una pintura. No existen rastros de pigmentos vegetales o minerales que constituyan alguna clase de pintura, ni tampoco rastros reconocibles de pinceladas en ese lienzo. La figura es anatómicamente perfecta y superaría por lejos lo que cualquier artista del medioevo pudiese desarrollar en una tela. Adicionalmente, al analizar el tipo de tela, este se corresponde casi con total seguridad con lino de Egipto y la trama del tejido es similar a la usada durante el siglo I para esta clase de sábanas. En la Europa medieval, los tejidos de uso común se confeccionaban con base en lana. El algodón también era utilizado, pero en menor medida. Telas como la seda y el lino no se producían en Europa, sino que eran importadas desde Chipre u Oriente Cercano y resultaban sumamente costosas, por lo que se destinaban principalmente para la vestimenta de la nobleza y no en sábanas mortuorias. Estas consideraciones, como la ausencia de pintura y pinceladas, así como el tipo de tela utilizada, de por sí descartarían o harían altamente improbable que la síndone de Turín fuese un fraude medieval. Pero aún iremos un poco más allá. Y aunque no hay documentos originales que mencionen esta sábana sino a partir del siglo XIV, sí existen relatos mucho más antiguos que describen el devenir del sudario a través de los siglos. Sobre este punto, no nos extenderemos en narración, ya que requeriría un programa especial solo para esto, pero recomendamos ampliamente a aquellos que pueda interesarle el tema el programa del periodista e investigador español Juan José Benítez, titulado Un as en la manga de Dios y correspondiente a la serie Planeta Encantado. En él se detalla de forma muy documentada y en orden cronológico el recorrido del sudario a través de los siglos hasta llegar a Francia del siglo XIV y posteriormente a Italia, donde se encuentra hoy en día.
Dejaremos el enlace en la descripción de nuestro video. No obstante, sobre este punto sí haremos un par de consideraciones adicionales. Durante su recorrido por países del cercano Oriente y Europa, la tela del sudario poco a poco se impregnó de rastros de polen que al ser analizados no solamente demostró que corresponden a flores que crecen en tales países, sino que incluso pudieron ser datados hasta los primeros siglos de nuestra era. Entonces, si el sudario hubiese sido confeccionado en el siglo XIII o XIV, según indican los resultados de las pruebas de carbono 14, ¿cómo pudiese contener polen tan antiguo y de países no europeos? Simplemente no es posible. En segundo lugar, ¿no parece extrañamente curioso que muchas pinturas cristianas en tiempos muy antiguos reflejen un rostro muy similar, al menos en sus rasgos fundamentales, al rostro que presenta el hombre del sudario? ¿Por qué los cristianos primitivos se orientasen a pintarlo de esa manera? A menos que tuviesen una imagen referencial que sirviera de guía para hacerlo. Ninguno de los textos evangélicos describe la apariencia de Jesús de Nazaret y, de hecho, imágenes muy antiguas lo pintan con un rostro diferente, incluso lampiño. Pero, en pocos siglos, la imagen que prevaleció es la que ha llegado a nuestros días. Veamos algunos ejemplos. Siglo IV. Siglo VII. Siglo XIII. Imagen del sudario. Representación artística a partir del sudario. En nuestra opinión, ya a partir del siglo IV, y no de los siglos XIII o siglo XIV, la imagen del rostro del sudario sirvió de ejemplo e inspiración a innumerables pintores. Y esa es la razón por la que prevalece esta figura en toda la iconografía cristiana. ¿Otro hombre? Ahora bien, imaginemos por un instante que no se trata de una falsificación, sino que efectivamente corresponde a la imagen de un hombre muerto entre mediados del siglo XIII y finales del XIV, como indican los resultados del carbono 14. Pues bien, las pruebas en contrario son aún más contundentes. El análisis forense de la imagen revela que el individuo en cuestión fue severamente golpeado en su rostro y cuerpo, que recibió alrededor de 120 azotes con un flagrum, instrumento utilizado por los antiguos ejércitos romanos para flagelar a los condenados y que constaba de un mango de madera y 2 o más ramales de cuerda, terminadas en pequeños trozos de metal o hueso. Ciertamente un instrumento de tortura no solo destinado a infligir un inmenso dolor y sufrimiento al reo, sino que sirviese como ejemplo para aquellos que pensaran siquiera en desafiar la autoridad romana. Un hombre tiene vestigios de que antes de morir se le impuso en la cabeza una corona de espinas, como describen los evangelios, a la vez que se observan claramente y en el lugar anatómicamente correcto las heridas producto de la entrada de clavos en las muñecas y los pies, tal como se hacía con aquellos condenados a la crucifixión y no en las palmas de las manos, como establece la tradición cristiana. Pensemos por un momento que en Europa cristiana, la crucifixión como método de ajusticiamiento había sido prohibida desde el siglo XVI de nuestra era, es decir, unos 700 años antes de la fecha de datación de la síndone, y por lo tanto es previsible que después de tanto tiempo, detalles como el punto de entrada correcto de los clavos, tanto en las manos como en los pies, hubiese ya sido olvidado, según podemos ver en todas las pinturas cristianas referidas a la muerte de Jesús. Un hombre al que también infligieron una herida de lanza en su costado derecho, y de la que inmediatamente brotó sangre y agua, según cuenta Juan en su Evangelio, capítulo 19, versículo 34. De la imagen en la sábana se deduce que la herida fue abierta por una lanza actuada desde el suelo, la cual penetró por el quinto espacio intercostal derecho, atravesó la pleura y el pericardio e hirió la aurícula derecha del corazón. La sangre que brotó de la lanzada provenía de dicha aurícula y el agua del pericardio. Y a este respecto un dato importante.
Según estudios recientes, el análisis de los restos sanguíneos hallados en el sudario, no hay lugar a dudas a que la sangre encontrada es del tipo AB, un tipo sanguíneo muy raro en la actualidad, pero frecuente entre los judíos babilónicos y de la Galilea hace 2000 años. A la luz de lo anterior, ¿qué razones podría llevar a un gobernante cristiano del siglo XIII o XIV para condenar a un hombre a una muerte no solo idéntica a la sufrida por Jesús según los evangelios, sino que además considerase formando parte de su escena elementos como el tipo de instrumento utilizados en la flagelación y la clase de tela que debía ser usada como sábana mortuoria? Políticamente, ¿qué esperaría lograr con algo así, sino el rechazo del pueblo y, más aún, de qué manera milagrosa o no, podría llegar a imprimir la imagen de ese cuerpo en esa tela, cosa a la que todavía la ciencia actual no alcanza a dar una respuesta? Cosas como esas no tienen ningún sentido y la probabilidad de lograrlo en los tiempos medievales es nula. Así que ante todas estas pruebas científicas e históricas, no es posible seguir sustentando el argumento de que el sudario o sábana santa es una falsificación de la Edad Media. No parece sensato que, siendo el análisis del carbono 14 la única prueba en contra de la veracidad de esta reliquia, se descarte de manera automática todos los elementos probatorios derivados del estudio minucioso del sudario de Turín. No estamos poniendo en duda la seriedad y honestidad de los laboratorios que hicieron estas pruebas, ni que los resultados obtenidos fueron los correctos con base a las muestras recibidas del sudario, pero estamos completamente convencidos de que tiene que existir una respuesta científica a este misterio. Y es en este punto donde presentamos una teoría que pudiese aclarar el porqué de la discrepancia en la antigüedad de esta reliquia. Surcido invisible. En un congreso mundial sobre la síndone, celebrado en la ciudad italiana de Orvieto en el año 2000, el exmonje Benedicto Joseph G. Marino y su esposa Sue Benford presentaron una sorprendente teoría. Y es que luego de un detallado análisis microscópico de las fotos de la tela que sirvió como muestra para la prueba del carbono 14, se observa un surcido para reparar partes del lienzo tras el incendio de 1532. Esta técnica se conoce como surcido invisible y consiste en unir hilo por hilo del tejido deteriorado con la tela usada para repararlo, haciéndole aparecer al ojo humano como un solo tejido uniforme. Raymond Rogers, uno de los científicos que lideró el análisis de la síndone en 1978, pensó inicialmente que esa hipótesis era absurda. Más aún, por venir de dos personas que no disponían de formación científica y dado que mantenían en su poder muestras originales del sudario, pensó que podía demostrar rápida y fácilmente que el estudio de Marino y Benford era un completo error. Sin embargo, luego de analizar en detalle sus propias muestras de tejido, llegó a la conclusión de que los resultados alcanzados por este matrimonio eran con gran seguridad correctos. Es decir, que las muestras recibidas por los tres laboratorios encargados de efectuar las pruebas del carbono 14 fueron sin saberlo un tejido que contenía mayormente material del siglo XIV y una cantidad menor del lino del siglo I. De ahí que los resultados obtenidos datasen el sudario entre los siglos XIII y XIV. Obviamente, tampoco la Iglesia Católica estaba consciente del error que se estaba cometiendo al entregar esas muestras. Sin embargo, se niega a efectuar una nueva muestra de carbono 14 a esta reliquia, pero tampoco descarta el sudario como una falsificación. Habrá que esperar a que en un futuro se puedan realizar nuevos análisis sobre la tela. Y entonces, ¿cómo se formó la imagen? Como canal de difusión del libro de Urantia y sus revelaciones a la humanidad, en este programa trataremos de darle una explicación a nuestro entender verdadera de cómo se formó esta imagen. En primer lugar, y aunque por razones de tiempo tampoco nos extenderemos en su detalle, para aquellos que no conozcan este libro simplemente diremos que es una publicación con una extensión de 2100 páginas, conformadas por 196 documentos que no tienen origen humano, recibido por un grupo de personas en Chicago entre los años 1920 y 1935, y publicado por primera vez en los Estados Unidos en el año de 1955. Aunque en el libro se abordan muchos temas de orden espiritual, filosófico, histórico y científico,
también narra en sus últimas 700 páginas la vida y mensaje de Jesús de Nazaret, desde antes de su encarnación en nuestro mundo hasta después de su resurrección y ascensión al Padre, pero con la peculiaridad que no lo hace desde la perspectiva de un testigo humano, sino la de aquellos seres espirituales que le hicieron seguimiento y registraron estos acontecimientos de importancia universal. Dejaremos en la descripción de este video un enlace para uno de nuestros programas donde explicamos detalladamente el origen y contenido del libro de Urantia. Debemos comenzar por decir que, de acuerdo al libro de Urantia, la resurrección de Jesús no ocurrió realmente en una forma física como interpretaron sus discípulos y seguidores, sino espiritual, o más bien morontial, es decir, en un estado intermedio entre el espiritual y el material, no visible al ojo humano, y el cual no se describe en los evangelios. De acuerdo al libro de Urantia, esta será la forma en la que tras la muerte física, todos seremos resucitados para iniciar nuestro largo camino hacia el paraíso. El evento de la resurrección de Jesús, acontecido alrededor de las 3 de la mañana del domingo 9 de abril del año 30, no alteró de ninguna manera su cuerpo físico que aún yacía en la tumba envuelto en las sábanas de lino, tal como había sido colocado en su descanso el viernes por la tarde por José de Arimatea y sus compañeros. La piedra que tapaba la entrada de la tumba tampoco había sido alterada para nada. El sello de Pilatos permanecía aún intacto y los soldados continuaban de guardia. Es decir, el cuerpo material o físico no formaba parte de la personalidad resucitada y no emergió por cuenta propia del sepulcro. Alrededor de las 3:10 de la madrugada, algunos ángeles y otras órdenes celestiales, por iniciativa propia, solicitaron permiso para encargarse del cuerpo físico de Jesús y ahorrarse el recuerdo de soportar el espectáculo de la lenta putrefacción de la forma humana del creador y sostenedor de un universo. El permiso les fue concedido y para tal fin se les autorizó el uso de la técnica de aceleración del tiempo. Este cadáver era una creación puramente material, era literalmente físico, no podía ser sacado de la tumba tal como la forma morontial de la resurrección había podido escapar del sepulcro sellado. Por lo tanto, una vez cumplida la acción de acelerar el tiempo en él y disolver sus restos de una forma casi instantánea, para retirarlos del lugar tuvieron que proceder a abrir el sepulcro, rompiendo los sellos y rodando la enorme piedra que cerraba la entrada. Ninguno de los soldados presentes a la entrada del sepulcro fueron capaces con sus ojos humanos de observar a los seres que rodearon la piedra y mucho menos los acontecimientos que ocurrieron en su interior. La mortaja y la sábana de lino que cubrían el rostro y el cuerpo del maestro quedaron exactamente en su lugar y en la tumba, y fue el proceso de aceleración del tiempo en el cuerpo de Jesús lo que igualmente aceleró el tiempo de las fibras de la tela que lo envolvía. Es decir, los hilos de la tela en contacto o cercanía al cuerpo de Cristo envejecieron en una fracción de segundo de la misma forma que aceleraron el tiempo en sus restos mortales y terminaron imprimiendo su imagen fiel en el sudario. Insistimos que no se trató de ninguna emanación energética proveniente del cuerpo muerto de Jesús lo que imprimió su imagen al momento de su resurrección, ya que ésta no fue de carácter físico sino espiritual y aconteció previamente a la disolución del cuerpo, sino la aceleración del tiempo como método de disolución la que generó su imagen en la tela. Y fue la desaparición del cuerpo, sumada a las posteriores apariciones del Jesús morontial a sus seguidores, la que produjo la errónea creencia de suponer que su cuerpo físico volvió a la vida y que eso mismo le ocurrirá al resto de los seres humanos en la resurrección del día del juicio final, al final de esta era. La lanzada en el costado. Ya para terminar, y dado que hemos basado nuestra explicación de la formación de la imagen del sudario según se indica en las revelaciones del libro de Urantia, no podemos dejar pasar un detalle mencionado en dicho libro y sobre el que no nos resulta posible ofrecer una respuesta certera por los momentos. Nos referimos al lugar donde recibió la herida de lanza una vez fallecido Jesús. Si observamos el sudario, la herida es claramente visible en el costado derecho del hombre. Sin embargo, el libro menciona textualmente lo siguiente:
Cuando Pilatos escuchó esta petición, envió inmediatamente a 3 soldados para que les rompieran las piernas y remataran a Jesús y a los 2 bandidos. Cuando estos soldados llegaron al Gólgota, actuaron en consecuencia con los 2 ladrones, pero para su gran sorpresa, se encontraron con que Jesús ya había muerto. Sin embargo, para asegurarse de su muerte, uno de los soldados le clavó su lanza en el costado izquierdo. Claramente señala que la herida fue infligida en el costado izquierdo y no en el derecho, como vemos en la sábana. ¿Pudiese tratarse de un error de transcripción en el libro? No lo sabemos. Los documentos originales recibidos en Chicago literalmente se desvanecieron y no es posible confirmar el dato, así que el misterio aún persiste. Libro de Urantia. No os desaniméis. La evolución humana continúa avanzando y la revelación de Dios al mundo, en Jesús y por Jesús, no fracasará.